Los requisitos del sistema dependen de las funciones que va a desempeñar nuestro servidor. Ya saben que no es lo mismo para montar un servidor con de pronto un servidor de archivos que montar un servidor de virtualización. Pero estos son los requisitos básicos que nosotros debemos tener para poder instalar nuestro sistema operativo Windows Server 2016. En este caso, como vemos aquí, a continuación se incluyen los requisitos de sistema apropiados para Windows Server 2016. Si su equipo no cumple con estos requisitos mínimos, no se podrá instalar el producto correctamente. Los requisitos reales varían según la configuración del sistema y las aplicaciones y características que instale a menos que se especifique lo contrario. Estos requisitos mínimos del sistema se aplican a todas las opciones de instalación, tanto la Server Core, la Server con experiencia de escritorio y Nano Server y las ediciones estándar y Data Center, que vamos a estar hablando mucho más adelante acerca de Server Core y de Nano Server. En cuanto a procesador, el rendimiento del procesador depende no solo de su frecuencia de reloj, sino también de su número de núcleos y tamaño de caché. A continuación se detallan los requisitos relativos al procesador para este producto. Como mínimo debemos tener un procesador de 64 bits a 1,4 GHz para poder instalar lo que es Windows Server 2016. Que sea compatible con el conjunto de instrucciones de x64, que admita lo que es DET o Data Execution Prevention, que es una característica de los procesadores, y NX. Que admita estos tipos de procesadores y que admita la traducción de direcciones de segundo nivel o EPT o NPT, ¿ok? Estas son las características mínimas que debemos tener para poder instalar nuestro Windows Server. En cuanto a memoria RAM, a continuación se detallan los requisitos mínimos estimados relativos a la memoria RAM para este producto. Lo mínimo debe ser 512 MB de memoria RAM, 2 GB para la opción de instalación servidor con experiencia de escritorio. No son los mismos requisitos mínimos de Server Core igual a lo que son las de experiencia de escritorio. Server Core y Nano Server necesitan mucho menos recursos muchos recursos para el servidor. En este caso, se recomiendan 512 MB para Server Core y para Nano Server y 2 GB como mínimo para la instalación de experiencia de escritorio, o sea, la que contiene todo el tema de escritorio o la instalación de escritorio completa de Windows Server 2016. Además, tiene un tipo de SSE, lo que es código de corrección de errores o tecnología similar, debe tener esa memoria RAM. En cuanto a requisitos de espacio en disco y del controlador de almacenamiento, en este caso los controladores deben ser compatibles con Windows Server 2016 si tienen algún arreglo de temas de controladores de almacenamiento y todo esto. Los equipos que ejecutan Windows Server 2016 deben incluir un adaptador de almacenamiento que sea compatible con la especificación de la arquitectura PCI Express. Los dispositivos de almacenamiento persistentes en servidores clasificados como unidades de disco duro no deben ser PATA. En este caso, Windows Server 2016 no admite ATA, PATA, ID y lo que es EID para unidades de arranque, página o datos. A continuación se detallan los requisitos mínimos de espacio en disco estimados para la partición del sistema. Algo recomendado serían 100 GB para la instalación del sistema. Lo mínimo son 32 GB porque en este caso la instalación de Windows Server 2016 está pesando de los 10 a los 12 GB. Entonces, recomendable 100 GB porque ustedes saben que a medida que vamos instalando funciones, a medida que vamos descargando o instalando lo que son aplicaciones, a medida que vamos instalando lo que son actualizaciones, todo esto va incrementando el tamaño en el disco duro y por ende no nos podemos quedar sin espacio muy pronto, sino tener un sistema operativo que a largo plazo, en los años, 2-3 años, no se quede sin espacio en su disco duro físico de su disco local C. Ya saben que es recomendable que las aplicaciones y todo esto también las instalemos en unidades independientes, pero en este caso sí es recomendable para la instalación de un Windows Server 2016 100 GB de espacio en disco recomendados, mínimos 32 GB. En cuanto a los requisitos del adaptador de red, tenemos que los adaptadores de red utilizados con esta versión deberían incluir estas características como mínimo. Un adaptador de Ethernet con capacidad de rendimiento de al menos 1 gigabit. Yo creo que ya no hay adaptadores menos de 1 gigabit para poder tener una red de alto rendimiento. Que sea compatible con las especificaciones de arquitectura PCI Express. Que admita el entorno de ejecución previo de arranque o PXE
en este caso para poder realizar arranque de nuestro sistema operativo por red. Tenemos un adaptador de red que admite la depuración de red o KDNet y que es útil, pero no es un requisito mínimo. Estos son los requisitos que debemos tener para poder instalar un Windows Server 2016. Ya saben que depende de la función, el rol que va a cumplir nuestro servidor. En este caso, para un servidor de Active Directory, por ejemplo, o Domain Services, en este caso, lo recomendable serían 4 GB de memoria RAM. Para el tema del procesador, sí, dependiendo la cantidad de aplicaciones o soluciones que vayamos a instalar en él. Estos son algunos de los requisitos que debemos tener en cuenta para poder tener un servidor que funcione correctamente, que no vayamos a tener un problema de recursos, de falta de recursos, y que nuestras soluciones o nuestras aplicaciones deben tener ya una especificación de cuánto necesita cada una de ellas para poder operar en el servidor. Ya saben que lo recomendado es que tenga este procesador, memoria RAM, de pronto yo lo incrementaría un poco más a 4 GB y ya dependiendo de qué aplicaciones vayamos a instalar, pues ir aumentando esa memoria RAM o esa memoria RAM de pronto en lo que consuma esa aplicación o esa función o característica que vayamos a instalar en nuestro servidor de Windows Server 2016.